Seguimos en Sin Vueltas y ahora estamos con el almirante Carlos Tubino, él es congresista por Fuerza 2011, con quien vamos a conversar sobre un tema que es fundamental. ¿Cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? Recordemos que tradicionalmente, bueno, siempre se ha hecho así, de la seguridad interna, en la que está comprendido el delito de narcotráfico, se ocupa la policía, y de la seguridad externa se ocupan las Fuerzas Armadas, y también apoyan en la lucha, o también se encargan en la lucha antiterrorista. Por eso el BRAE tiene presencia militar, porque ahí hay focos terroristas. Y es una iniciativa interesante considerando que este gobierno quiere darle mucho peso a la lucha contra el narcotráfico. Entonces también va a haber que empezar a experimentar quizá con fórmulas mixtas, ¿no? Que puedan justamente hacer más fuerte el trabajo de erradicación y de control social. Además, lo que no se puede negar, y eso nos lo va a explicar mejor el congresista Tubino, es que ya hay una participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, porque el delito de terrorismo y el del narcotráfico ya se han empezado a volver prácticamente indivisibles. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muy buenas noches a mi querido pueblo gallalino, cual represento en el Congreso. Por supuesto que sí. Con relación a este tema, yo les quiero contar un poquito mi experiencia, porque yo he presentado un proyecto de ley, pero no basado en conceptos teóricos, sino basado en hechos vividos y lo que percibo en la situación, en este caso en la zona de emergencia. Yo fui jefe político militar en la región Ucayali y estaba vigente en el año 1996 la ley 26247. Esta ley decía algo muy simple: en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas pueden actuar directamente contra el narcotráfico. Con ese marco legal, yo sí les puedo asegurar que nosotros hicimos una lucha frontal contra el narcotráfico, muy coordinada con la policía, porque nosotros no vamos a reemplazar a la policía en la investigación, únicamente es ser un brazo ejecutor. Claro, en operativos, digamos. Así Por ejemplo, es. hay que allanar un lugar, hay que ir a buscar si es que están produciendo droga en algún lugar. Ahora, almirante, justamente ese es, creo que la parte más compleja, la coordinación entre ambas fuerzas del orden. Porque en el BRAE, por ejemplo, se tiene esta experiencia que va por un lado, y en el Guayas se tiene una experiencia totalmente distinta. Y sin embargo, si bien son lugares distintos, la complejidad del tema que tratan es más o menos la misma. Sí, mira, y yo te agradezco muchísimo la pregunta, porque me permite decir lo siguiente. Yo he estado de inspector general del Ministerio de Defensa. He caminado muchísimo por el BRAE, desde los años 80 y ahora último también. Entonces, yo qué cosa es lo que observo, que hoy día tenemos el decreto legislativo 824, que eso impide que las Fuerzas Armadas actúen directamente contra el narcotráfico en tierra, vamos a llamarlo así. O sea que el Ejército no puede actuar, la Marina puede actuar en el campo acuático y la Fuerza Aérea en el espacio aéreo contra el narcotráfico, pero no, vamos a decir, en el terreno. Entonces, al final, ¿qué encontramos? Y qué cosa que me parece que es un desperdicio de los medios. Tú vas a visitar las 28 bases contraterroristas que tenemos en el BRAE y encuentras que si yo soy un capitán del ejército que estoy en una de esas bases y me entero que va a pasar narcotráfico cerca a mi base, por ejemplo, mañana, yo tengo la orden de que debo comunicar a mi comando, para que mi comando le comunique a la Policía Nacional, que está en la Dinandro, estacionada en Palmapampa, para que actúen en ese caso. Cosa que no sucede muchas veces, porque no tiene la Dinandro todos los medios para poder actuar. Entonces, al final, tenemos un valle donde se produce, en el BRAE, la mitad de la cocaína que se produce en el Perú, o sea, casi 150 y tantos toneladas de cocaína, y simplemente tenemos al ejército desplegado en la zona y con los brazos cruzados. Ahora, ¿qué tan receptiva es la policía a la intervención de las Fuerzas Armadas? Porque lo que suele ocurrir, a pesar de que todo el mundo entiende que el bienestar y la pacificación del país son lo más importante, suele ocurrir que se imponen ahí jerarquías, que hay una suerte de competencia de egos entre los mandos militares y policiales, y entonces eso también puede perjudicar la labor mixta. Así es. Entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando doy exposiciones sobre este tema, comienzo con un pensamiento. Digo, los paradigmas y los preconceptos de las instituciones y de las personas obstaculizan las operaciones en el BRAE. Y eso es cierto. Y en instituciones tan rígidas como la policía o las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, tú vas a encontrar en el ejército quienes dicen, no, nosotros no estamos para este tema de la lucha contra el narcotráfico. Eso que se encargue la policía.
la policía, la INATO te va a decir, no, ¿qué hace la Fuerza Armada metiéndose en un tema como el narcotráfico? Ni hablar, eso es nuestro. Pero al final, eso no es pragmático, porque cuando vas a la situación y ves la situación y la palpas sin paradigmas y sin preconceptos, ahí te vas a dar cuenta que tienes desplegado todo un accionar del Estado que no tiene mayor utilidad y podría utilizarse mucho mejor. Y ojo, que las estadísticas nos deben llamar la atención. Hoy día, las últimas estadísticas de Naciones Unidas en lo que es interdicción de narcotráfico en el mundo, habla de Colombia, que hace una interdicción del 46% de la cocaína que producen. Y el Perú tiene hoy día una interdicción del 7%. Bajísimo. Es bajísimo. No es capaz de controlar absolutamente nada. Usted